Aleluya. Gracias y paz, amados hermanos. Qué alegría. Estamos ahora entrando a nuestro tercer día de ayuno y oración por la aceleración de la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Yo espero que esos días estén siendo de gran edificación y bendición también para tu vida. Y hoy, como cada mañana, vamos a hacer también la confesión de la palabra de Dios. Amén. Es tan importante este tiempo. En verdad es importante que todos también se conecten a la hora. Entonces, si tú ves que hay algún hermano de tu célula que sabes que está participando del ayuno, que no está aún conectado, por favor, envía un mensaje a él o ella. Está bien, animémonos unos a otros para poder perseverar en este tiempo de ayuno. Amén. Hoy muchas células también se reúnen virtual o presencialmente. Yo quiero animar que tú también seas un instrumento de Dios para que más hermanos se unan a este tiempo de ayuno. Ellos hagan su inscripción ahí en la página que hemos propiciado para cada uno de ustedes, 21díasdeayunolima.com. Está bien, inscríbanse para que ustedes también sean parte del equipo, del grupo ahí de WhatsApp, donde vas a recibir todas las informaciones del ayuno. Amén. Entonces anima a los hermanos de tu célula. Contamos contigo también. Aleluya. Entonces vamos a declarar hoy la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21. Esta palabra, este versículo es en verdad fascinante. Amén. Y yo quiero declarar juntamente contigo. Vamos a leer primeramente la palabra del Señor. Amén. 2 de Corintios 5, 21. Si tú tienes allí, si tú estás en el grupo de WhatsApp, ahora se te va a enviar esta imagen. Amén. La imagen del versículo y la declaración también para que tú puedas declarar con nosotros ahí en esta mañana. Aleluya. Amén. La palabra del Señor dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Gloria a Dios. Lee una vez más ahí donde estás. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Ahora vamos a declarar. Declara después de mí, con fe, con osadía. Amén. Jesús se hizo pecado por mí, para que yo fuera hecho justicia de Dios en él. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Fui justificado por la fe. Debido a que he sido justificado, puedo reinar en vida sobre las circunstancias y las obras del enemigo. Cristo nunca cometió pecado, pero Dios cargó mi pecado sobre él. Yo no era justo, pero Dios puso la justicia de Cristo en mí. Por la fe, soy la justicia de Dios en Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué preciosa palabra del Señor. Y qué precioso también es cuando declaramos. Nuestro corazón se llena de fe. Hay un liberar de fe en medio de nosotros. Amén. Declara la palabra de Dios con osadía. Cada día, cada mañana, cada momento. Tú puedes también apropiarte así de cada promesa del Señor. Yo quiero compartir en esta mañana también la palabra del Señor con ustedes. Dios tiene una palabra para cada día de estos 21 días de ayuno. Amén. Y hoy yo quiero hablar acerca de la oración. Y exactamente acerca de la falta de disposición para orar. Pero primeramente quiero decirte que en todas las metas que tú has establecido para estos 21 días, hermanos, tal vez tú puedas pensar que es algo pequeño, o algunos tal vez puedan pensar que es algo grande. No por ser pequeño, mi hermano, es insignificante para Dios. Dios también quiere responder esa oración. Mas no porque es grande, también significa que Dios no puede hacerlo. Hermanos, Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Aquello que es imposible incluso para el hombre, Dios puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero no importa si es pequeño o grande lo que te estás pidiendo. No importa cuál sea tu pedido. La verdad es que la siguiente: necesitamos orar. Si queremos recibir, necesitamos orar. Amén. Es tan importante eso en medio de la iglesia, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante orar? Yo les quiero explicar algo muy importante allí. A través de la oración, hermanos, el Señor nos ha dado el poder de restringir el cielo o liberarlo. Preste atención a algo. Nuestra falta de oración restringe la acción del cielo. Cuando tú dejas de orar, tú no vas a experimentar las bendiciones del cielo sobre tu vida. Yo creo que todos aquí queremos ser bendecidos por Dios. Todos nosotros queremos experimentar todo aquello que Dios ha preparado para nosotros en Cristo.
Y quiero que entiendas que el movimiento del cielo está asociado con el movimiento de nuestros corazones en oración. Si nosotros somos movidos en oración cada día, entonces vamos a ver ese movimiento del Señor, esa acción del Señor en cada área de nuestra vida. Queremos experimentar un año de aceleración, necesitamos orar. Todo comienza con oración. Todo comienza con oración. Ahora, el Señor, hermanos, está buscando intercesores. ¿Para qué está buscando intercesores? Para que los intercesores llamen a la realización los planes de Dios. Llamen y proclamen aquello que tal vez hoy no se ve, mas en el mundo espiritual ya está liberado. Y los intercesores, ellos proclaman las cosas que no son como si fueran. Y ellos cuando ven el poder de Dios obrando en sus vidas. Amén. Eso es algo tan impresionante, hermanos. Eso es tan impresionante. Ahora, una vez que entendemos la palabra profética, una vez que nosotros entendemos aquello que Dios va a hacer, aquella palabra del Señor para nosotros, necesitamos orar hasta ver su promesa cumpliéndose en nuestra vida. Por eso yo quiero decirte, no desistas, no des descanso al Señor. Es necesario orar hasta recibir. Amén, hasta recibir. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia, hermanos, y aquí otra cosa más importante, cuando la iglesia no ora, está dando lugar al maligno para que él cumpla sus planes. Cuando la iglesia no ora, hermanos, está permitiendo al enemigo cumplir sus planes. Eso es algo tan serio, mis hermanos. Sin embargo, cuando oramos, le damos al Señor el canal, la apertura para que él obre. Amén. El Señor decidió obrar de esa manera. Y podemos ver, hermanos, claramente esto en Éxodo capítulo 17. En Éxodo capítulo 17 nosotros tenemos la lucha de Israel contra Amalek. La palabra del Señor dice que Moisés subió al monte, a la montaña, para orar, mientras que Josué y el ejército, ellos estaban luchando en el valle. Y sucedió lo siguiente: cuando Moisés levantaba sus manos, dice que Israel prevalecía contra Amalek. Pero cuando Moisés, pues sus manos eran pesadas también, se cansaba, porque estaba mucho tiempo allí, se cansaba, entonces él bajaba las manos, Amalek ya también prevalecía. Entonces, de modo que Aarón y Hur, hermanos, sostuvieron las manos de Moisés hasta que el pueblo de Israel pudiera tener la victoria. Eso está algo tan impresionante. La palabra del Señor nos muestra eso. Vamos a leer Éxodo capítulo 17, verso 8 en adelante. Dice lo siguiente: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Vea algo muy impresionante. Podemos ver aquí claramente, hermanos, en esta lucha, en verdad, lo que significa la oración. ¿Está bien? Lo que significa la oración. Y es interesante que Moisés allí con las manos levantadas está simbolizando la oración. Ahí nos está mostrando cuando nosotros oramos. Y es impresionante que cuando oramos, el pueblo de Dios avanza. Cuando oramos, nuestra célula crece. Cuando oramos, nuestra familia avanza en Cristo. A mí, cuando oramos, nosotros avanzamos, la iglesia avanza, la iglesia prevalece. Pero vea, cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué acontecía? El enemigo prevalecía. Hermanos, y eso también es lo que acontece cuando dejamos de orar. El diablo tiene lugar. Vea cuán importante es el tiempo de oración en nuestra vida. Y este tiempo de ayuno, mis hermanos, estos 21 días, dedica más tiempo a orar. Busca al Señor.
Ora por tus metas, ora por tu familia, ora por tu célula, ora para que los planes de Dios se cumplan en tu vida, ora para ser guardado de toda obra maligna. Ora por eso, mis hermanos. Eso es tan importante. Y yo creo, hermanos, que este pasaje de la Biblia nos muestra, en verdad, la razón por la cual necesitamos orar también en concordancia con otros. ¿Por qué? Porque somos débiles muchas veces para sustentar la oración en el tiempo debido. A veces desistimos de orar. Por eso el hecho de tener hermanos orando con nosotros en concordancia es muy importante. Ora con tus células siempre. Acuerden orar. Es tan importante. Creo que este cuadro, hermanos, de la palabra de Dios, este pasaje de la Biblia, nos muestra lo cuán difícil es sustentar una vida de oración. A veces oramos un día, 2 días, en el ayuno acontece eso. Hay algunos hermanos que dicen, ya voy a entrar en el ayuno. Al tercer día desisten generalmente. Pero hermanos, ¿por qué? Porque no es fácil llevar una vida de oración continua, constante. Por eso necesitamos, hermanos, orar mucho más en estos días. Nosotros necesitamos prevalecer delante del Señor. ¿Cómo? En oración. En oración, no desistas de orar. Continúa orando. No dejes que nada te saque de este momento. Mas, ¿por qué hay tanta falta de disposición para orar? Alguien puede preguntar eso. ¿Por qué hay tanta falta de disposición? Hermanos, yo creo que la falta de oración, la falta de esa disposición de orar, comenzó en el Edén, después de la caída. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, mis hermanos, había comunión entre él y Dios. El hombre tenía comunión. La Biblia dice que Dios venía cada tarde allí, a la caída de la tarde, Dios venía a tener comunión con el hombre. Pero después que el hombre cayó, él se escondió del Señor en medio de los árboles del jardín. Y ahora la Biblia dice que él tenía miedo de la comunión con Dios. El hombre estaba de miedo de la comunión. Hermanos, ¿saben una cosa? Las personas, muchas de ellas tienen falta de disposición o no quieren orar. ¿Saben por qué? Porque ellos están evitando la comunión con Dios. ¿Y eso por causa de qué? Por causa de la acusación maligna. Porque así como el diablo allí en el Edén también acusó al hombre, ¿no? Porque Dios le dijo, ¿dónde estás? ¿No? Y el hombre dijo, aquí estoy. Es que oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y allí el Señor le dice, ¿quién te dijo que estabas así? ¿Quién te dijo? Seguramente fue el diablo quien está hablando. Tú estás así, Dios no te va a aceptar. Mira cómo estás, cómo puedes presentarte delante de Dios. Entonces la acusación maligna hace con que uno se sienta indigno e incapaz de buscar a Dios. Y hermanos, eso el enemigo lo hace otras veces también, con que tú pienses que Dios está enojado contigo. Entonces no solamente te hace sentir indigno, no solo te hace sentir incapaz de buscar a Dios. Y Él te dice, ¿cómo? Tú pecas, tú haces esto, Dios no te va a escuchar. Pero otras veces el diablo coloca en tu mente ese pensar de que Dios está enojado contigo por la vida que tú estás llevando. Y Él te hace creer que Dios está molesto, ¿cómo te va a escuchar? Más bien te va a traer una maldición sobre tu vida. Y eso es lo que el diablo coloca en la mente de las personas. Hermanos, no podemos orar a menos que en verdad nos coloquemos debajo de la sangre de Jesús. Por eso necesitamos tener una conciencia clara del perdón. ¿Para qué? Para que podamos orar efectivamente, para que podamos orar eficazmente. Es eso, hermanos, tan importante. Ten una conciencia de perdón, ten una conciencia de alguien que ha sido lavado por la sangre y está revestido de la justicia de Cristo, como hemos declarado al inicio. Amén. Entonces, vea, el hombre tenía esa plena comunión con Dios, pero el hombre comenzó a tener miedo, tenía miedo del juicio de Dios ahora. Y hermanos, hoy necesitamos ser libres de ese miedo para poder orar. Tú necesitas ser libre de todo temor en tu corazón para poder tener una vida efectiva en orar. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4 verso 18? La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el miedo. ¿Sabes? Cuando entendemos que somos muy amados, somos libres para orar. Por eso declaramos siempre, hermano, yo soy muy amado. Por eso declaramos cada mañana, yo soy muy amado. Declara, yo soy muy amado. Aunque sean circunstancias difíciles que estés pasando,
yo soy muy amado, eso va a disipar todo miedo, va a alejar todo miedo de tu corazón y tú vas a ir a orar y tú vas a experimentar los milagros de Dios en tu vida. Amén. Ahora, una consecuencia de la caída, mis hermanos, es la falta de disposición de orar. ¿Está bien? Una consecuencia de las caídas es la falta de disposición para orar. Pero lo que muchos no saben es que la falta de oración, hermanos, es también pecado. Amén. Entonces, una de las consecuencias de la caída del hombre es la falta de disposición para orar, la falta de disposición para orar. Pero muchos no saben, hermanos, que la falta de oración es también pecado. No estoy diciendo con eso, hermanos, que cuando no oras eres una persona perversa. No, más bien estoy hablando de que cuando no oramos estamos pecando delante de Dios. Vean lo que dice 1 Samuel capítulo 12 versículo 23. Dice así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Dice, lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Nosotros pecamos, entonces aquí está diciendo, cuando nosotros no oramos. Por eso necesitamos cada día perseverar en oración. Amén. Pero ¿por qué algunas personas tienen falta de disposición para orar? Yo quiero decirles, naturalmente no queremos tener comunión con personas, por ejemplo, que todo el tiempo están criticándonos y condenándonos y aún mostrando nuestros errores e imperfecciones. Tú huyes de la comunión de ellos. ¿Está bien? Esa es la primera razón. Entonces tú piensas que Dios también puede ser así contigo, que todo el tiempo está allí solo para mostrar tus errores e imperfecciones. Hermanos, y huimos de aquellas personas. Y también podemos decir que huimos de aquellos que nosotros debemos algo. Si tú tienes deuda con alguien, ¿cuál va a ser tu actitud? Tu actitud va a ser huir de ellas. Huimos de quienes nosotros debemos, a quienes nosotros les debemos algo. Y también, hermanos, aquellas personas que están molestas con nosotros. Si tú sabes que hay alguien que está enojado por algo que te hiciste, ¿qué vas a hacer? Tú no vas a querer estar cerca de ella, tú te vas a alejar. Entonces, tú logras percibir, hermano, que es exactamente esa imagen que muchos tienen de Dios. Muchos tienen esa imagen del Señor, por eso no logran tener una plena comunión con Dios. ¿Ok? Y por eso, hermanos, es que muchos huyen de la oración. ¿Sabe? La falta de oración, por tanto, hermanos, es el resultado del poco conocimiento del Padre. Cuando las personas no tienen un conocimiento de Dios, cuando los hermanos no tienen un conocimiento de Dios, ellos no van a tener disposición para orar. Pero necesitamos, hermanos, rechazar todo pensamiento perverso al respecto de nuestro Señor. Rechaza todo pensamiento que no está acorde a la palabra de Dios. Rechaza. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y tú eres muy amado. Amén. Nosotros ya no tenemos más deuda delante de Dios. Tú no necesitas huir de Él. El Señor Jesús en la cruz dijo, consumado es, ya toda nuestra deuda está pagada. Tú puedes ir delante de Dios con plena confianza. Acercarte, dice, delante del trono de la gracia de Dios para hallar socorro en el momento que tú necesitas. Amén. Hoy tenemos un Padre que nos ama. Aleluya. Gloria a Dios. Todavía nosotros vemos algo muy importante en el Salmos 14, verso 4. Miren lo que dice. Aquí vamos a ver que los que no conocen al Señor también no oran. Vea, aquel que no conoce al Señor, no conoce el amor de Dios, no conoce aquello que Él hizo por nosotros, nunca va a orar. No va a tener plenitud en su vida de oración. La palabra del Señor dice en el Salmos 14, 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ve aquí, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no conoce al Señor, ¿qué acontece? Él no va a orar. Él no va a orar. Por eso nuestro conocimiento de Dios cada día tiene que crecer. Necesitamos conocer más al Señor. Cuando conocemos más su palabra, cuando nosotros recibimos revelación del Señor, entonces podemos crecer y tú vas a tener una vida libre para poder orar también delante del Señor. Vea aquí algo muy importante. Antes que podamos orar de una forma efectiva, de una forma intensa, necesitamos tratar con toda falta de disposición en nuestro corazón con referente a la oración. Es necesario tener por eso una mente renovada, mis hermanos, de todo concepto contrario a la palabra de Dios. Entonces necesitamos renovar nuestra mente, que el Señor en este tiempo de ayuno renueve nuestra mente y sea quitada todo aquello que está siendo de obstáculo
para que nosotros vivamos una vida de oración plena. Amén. Entonces, una vez, hermanos, que nuestro sistema de creencias, una vez que nuestra mente está siendo renovada y nuestras creencias están siendo cambiadas, nuestro corazón también va a seguir espontáneamente al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren seguir al Señor? Aleluya. Aleluya. Y otra de las razones, hermanos, porque hay también falta de disposición para orar. ¿Sabe por qué es? Porque algunos piensan que el hecho de orar no tiene ningún provecho para nosotros. ¿De qué provecho voy a tener cuando oro? Aquel que piensa de esa forma, hermanos, nunca va a orar. Aquel que piensa que es una pérdida de tiempo el orar, que no trae ningún provecho, esta persona nunca va a orar. Y la palabra del Señor dice en Job capítulo 21, versos 14 y 15, dice lo siguiente: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Vea, quien piensa de esa forma nunca va a orar. Nunca va a orar. Y sabes, si nosotros seguimos leyendo los versículos siguientes, nosotros vamos a ver que la falta de oración hace con que no haya dirección y luz del Señor. Entonces, quien no ora no tiene dirección. Quien no ora, hermanos, él no tiene el consejo del cielo sobre su vida. No tiene la dirección del Espíritu Santo. Y esta persona, ¿qué acontece? Esta persona, hermanos, va a ir por todo lado. El viento sopla y esta persona va a ir siendo dirigida por esos vientos de doctrina que el diablo trae sobre la mente de cada persona. Hermanos, no va a tener estabilidad. Nosotros no podemos vivir de esta manera. Nosotros necesitamos ser fuertes en Dios. Necesitamos tener esa osadía en el Señor. Necesitamos caminar en la palabra de Dios cada día. Y por eso necesitamos ser fervorosos en espíritu, sirviendo al Señor en oración, mis hermanos. Amén. Que en estos días tú también seas levantado por el Señor para eso. Y hermanos, hay algo muy importante con relación a la oración. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos, ¿sabe? Nosotros somos escondidos delante del Señor. Es como que la oración es nuestro escondite donde el enemigo no nos ve. ¿Está bien? Cuando tú oras, el enemigo no te ve. El diablo no puede ir delante de ti. ¿Sabes? Es algo tan importante. Vea lo que dice Job capítulo 28, versos 7 en adelante. Vamos a leer. Dice lo siguiente: senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Qué precioso. Ve aquí algo muy importante. En el Nuevo Testamento la palabra del Señor nos dice que las aves representan a demonios. Demonios que bajan y comen la semilla que fue sembrada en nuestro corazón. Pero ¿qué dice? Hay una senda, hay un camino que ellos no conoció ave. Ni ojo de buitre la vio, esas aves de rapiña no vieron. Hermanos, es impresionante. ¿Cuál es ese lugar donde el diablo no nos ve? Donde los demonios no nos ven. Donde somos guardados. ¿Sabe cuál es ese lugar? Los demonios nunca van a conocer ese lugar. Nunca van a ver ese lugar. Ese lugar es la presencia de Dios cuando nos acercamos en oración delante del Señor. ¿Sabe? Los ojos de los demonios nunca van a ver ese lugar. ¿Sabe? Es un lugar que los espíritus malignos no consiguen contemplar. Ese lugar, hermanos, es donde nosotros necesitamos estar continuamente. Necesitamos tener una vida, por eso, de oración. Cuando tú oras continuamente, tú estás escondido en el Señor. Es más, hermanos, ese lugar es la presencia de Dios. Y quiero decirte que cuando nos menciona, por ejemplo, el Salmos 91, nos dice lo siguiente, ¿no? Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es el abrigo del Altísimo? ¿Cuál es el abrigo del Altísimo, hermanos? El abrigo del Altísimo nosotros lo encontramos en la oración. Cuando tú oras, tú estás bajo el abrigo del Altísimo. Y tú moras por eso bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres escondido cuando tú oras. Tú eres escondido en el Señor. Amén. Es en ese lugar, hermanos, impresionante, que hay ríos de vida fluyendo en nosotros. Hay una vida de Dios fluyendo cuando tú
tienes esa vida de oración. Y es más, hermanos, nosotros descubrimos cosas preciosas allí cuando nosotros oramos. La Biblia nos dice allí en esos versículos que hemos leído en Job, la Biblia dice que Él saca a luz las cosas, saca luz. Y la palabra del Señor nos dice en Jeremías 33:3 que Él nos muestra cosas tremendas que no conocías. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, ¿dónde? Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos delante del Señor, tenemos una vida delante de Dios de oración. Entonces es allí que nosotros también somos bendecidos. Hay revelación, hay luz, hay dirección del Señor, ahí somos fortalecidos. Tú vas a ver, hermanos, que de repente siempre son débiles para con el pecado. Son débiles para con el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué muchos hermanos son así? Hermanos, porque ellos no oran. Cuando oramos hay una energía espiritual poderosa. Ahí vienen las circunstancias, tú estás firme. Ahí el doctor te dijo un diagnóstico, mas tú sabes, el Señor va a guardarme. Yo estoy escondido en Cristo. El Señor va a hacer un milagro en mi vida. Eso es lo que dicen aquellos que oran, aquellos que están delante del Señor continuamente. Y yo sé que tú vas a experimentar todo eso de parte del Señor en estos días. Amén. Hermanos, es algo tan impresionante. Cuando el Señor nos muestra cosas grandes y ocultas, es porque estamos orando delante de Él, cuando invocamos su presencia, cuando estamos delante del Señor. Hermanos, no es posible oír las cosas del cielo si tú no oras al Padre. Dios no te va a hablar, mi hermano, hasta que tú no hables al Señor en oración. El Señor nos dice ahí en Santiago capítulo 4 verso 8, dice: acerquémonos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, acerquémonos. ¿Cómo nos acercamos? Orando, mis hermanos, orando. Aleluya, que el Señor nos lleve en estos días a orar más intensamente. Amén, ten ese tiempo de orar. Ahí entra a tu cuarto, ora. Antes de salir ahí al trabajo, ora. Antes de dormir, dobla tus rodillas. Agradece al Señor por el día que el Señor te ha dado. Busca la presencia de Dios. Tú eres escondido allí en la presencia del Señor. Esa es la verdad, hermanos. La verdad es que hay un lugar donde el enemigo no entra ni puede alcanzarnos. Ese lugar es la oración, mis hermanos. Es la oración. Ese es el abrigo del Altísimo. Y la palabra del Señor nos muestra, hermanos, en Proverbios 27:12, el sabio, cuando ve el mal, él se esconde. Él se esconde, es lo que nos dice la palabra. Vamos a leer Proverbios 27:12. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Ve aquí algo impresionante. El sabio, aquel que es sabio, él ve el mal y se esconde. ¿Cuál es el escondite del sabio? La presencia de Dios, la oración. Es allí donde somos guardados. Hermano, que en estos días tú puedes hacer con sabiduría. ¿Cuántas veces Dios te ha advertido de cosas que irían a pasar? Porque a veces Dios nos habla por medio de sueños. A veces Dios nos habla, incluso nos muestra algunas cosas que van a acontecer. A veces con sensaciones que tú sientes dentro y tú dices, ¿por qué siento esta incomodidad? Hermano, es porque Dios te está llevando a orar. Es porque Dios te está llevando para que tú ores y te escondas en oración. Hay sueños malos que a veces tenemos, ¿sí o no? Sí, hay sueños que tú dices, ¿por qué soñé esto? Qué feo, un sueño feo de algo que iría a acontecer. ¿Por qué tú sueñas eso? Hermano, no es para atormentarte, es más bien para que tú ores en función de ello. Es para que tú cubras en oración tu vida, tu familia, tus hijos. Es para eso. Entonces, si tú tienes algún sueño, porque Dios te está hablando, pero el sabio, ¿qué hace? Ve el mal venir, él se va a esconder. ¿Cuál es nuestro escondite? ¿Cuál es el escondite del sabio? La presencia de Dios. Es en la oración, mis hermanos. Cuando tú oras, tú estás siendo escondido. Tú estás escondiéndote del mal y tú vas a ser guardado. Pero la Biblia dice que los simples, ellos ven venir el mal y pasan por allí y sufren las consecuencias. No seas simple. No hagas como una persona simple, natural. No, haz como un hijo de Dios. Hijos de Dios ven el mal, ellos son sabios y ellos se esconden en la presencia del Señor. Amén. Hermanos, es tan impresionante. La oración es tan poderosa, hermanos, que puede librarnos del día de la tribulación y de la angustia. La oración puede librarnos de esos momentos de angustia y tribulación. La Biblia dice en el Salmos capítulo 50, verso 15, invócame en el día de la angustia, dice, te libraré y tú me honrarás.
Dice, e invócame en el día de la angustia. Y el Señor dice, te libraré. En el momento de la tribulación, en el momento de las pruebas, de las dificultades, el Señor dice, invócame, ora, porque el Señor va a librarte de una forma poderosa. Aleluya, aleluya. Estos son días en los cuales necesitamos orar. Necesitamos orar. Hay una necesidad de volver nuestro corazón para la oración. Siempre es importante que tú tengas una vida de oración continua. Y por eso es necesario, hermanos, incluso que nosotros tengamos compañeros de oración. Hay en la célula, hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces es difícil. No es fácil, hermanos, mantener y sustentar la oración por un debido tiempo. No es fácil. Pero si estamos unidos en estos 21 días, vamos a vencer, vamos a experimentar mucho del Señor. Yo quiero animarte, no desistas de orar. Ven a orar, hoy día en la tarde vamos a orar nuevamente de 7 a 8 de la noche. Estamos orando cada día en el local de la Avenida Arequipa. Y si tú no puedes llegar, conéctate ahí por Zoom, mas sigue orando. Sigue buscando del Señor. No vamos a parar, vamos a orar hasta ver la promesa de aceleración de la bendición de Dios en cada área de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por eso en esta mañana. Ora conmigo al Señor. Levanta tus manos si estás ahí en un lugar apropiado. Si no, tú puedes orar también ahí de la forma que mejor tú puedas. Amén. Tú puedes orar también conmigo al Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias te doy por cada hermano que está perseverando en oración. Te pido que los levantes, que los fortalezcas, que cada día ellos puedan experimentar más del Señor en sus vidas. Padre, yo declaro, Señor, que en estos días seremos levantados como hombres, como mujeres de intercesión, de oración, y veremos todas las promesas de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Padre, reprendemos toda falta de disposición para orar, reprendemos toda obra maligna, todo engaño del enemigo de nuestra mente. Declaramos nuestra vida de oración será una vida fluida, una vida en libertad. Nos acercaremos delante del trono de la gracia de Dios y vamos a experimentar todas las riquezas del cielo. Toda la bendición del cielo será sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, declaro así tu gracia y tu bendición liberadas sobre la vida de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, sobre sus familias, su matrimonio, sobre sus hijos, sus trabajos y todo cuanto ellos hacen. Señor, será bendecido y prosperado de una manera sobreabundante y sobrenatural en estos días de ayuno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, yo quiero declarar un día de victoria sobre tu vida. Quiero animarte. Continúa. Estamos hoy en nuestro tercer día de ayuno y sé que Dios tiene cosas buenas preparadas para ti. Nos vemos hoy en la noche de 7 a 8. No te olvides, estamos orando. Participa con nosotros. Un fuerte abrazo. Bendiciones.